¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Son las 7 de la tarde con 6 minutos de este día jueves 12 de marzo del año 2026. El primer día completo de gobierno de la nueva administración del presidente José Antonio Kast. Y comenzamos esta revista radial que tenemos todos los días en Radio 13C. Hoy con la página de opinión. Saludos a Quique Mujica en primer término. Ay, ¿qué dije? Ay, Quique, ¿y tú no te diste cuenta tampoco? No, eso fue de contrabando. Ya, es que yo trabajo en la mañana en la otra radio. Siempre somos radios, como decía, somos hermanos. Somos demasiado hermanos, entonces se nos confunden los nombres. Ya, así que pido hermanos. disculpas. Manjar Ya. Colún. Ese radio, por supuesto. Ya, Quique Mujica, hola. Buenos Hola, días. ¿qué tal? Muy buenas, Buenos días, le muy digo, buenas ¿viste? tardes. Ya la confusión total, ya. Oye, ¿sabéis qué? Partamos de nuevo. Partamos. Eso es lo malo de estar en vivo, ¿viste? No se puede. Me puso nervioso Carlos Gajardo porque doy la bienvenida, por supuesto, a nuestros panelistas de los días jueves. Carlos Gajardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien. Saludo a toda la feligresía. Y Juan Francisco Gali. Muy buenas tardes, ¿cómo están? No, porque decir, imagínate cuando los programas son grabados, cosa que no es nuestro caso, la gente a veces parte de nuevo, no, pues ya acá es como es, ya, esto es completamente vivo. Son las 7 de la tarde con 7 minutos. Y vienes llegando tú, Juan Francisco Gali, de la Cátedra Sebastián Piñera, ¿verdad? Cuéntanos por qué estaba el presidente Kast y era una como una ponencia de María Corina Machado. Sí, estuvo, mira, la verdad vengo llegando, me tuve que venir antes porque venía a la radio, así que, y estuvo muy emocionante, creo que es una gran iniciativa de la Fundación Piñera Morel, de la Universidad del Desarrollo y del Grupo Libertad y Democracia, porque va a ser una instancia que nos va a permitir recordar al presidente Piñera permanentemente, una vez al año al menos, y donde convoca a grandes personalidades de nuestro continente o de Hispanoamérica, porque estaban los expresidentes del gobierno español, habían expresidentes de Colombia, Ecuador, Bolivia. Todo como el grupo de Sebastián Piñera. Claro. Pero efectivamente el punto más, yo diría, los dos invitados principales a la cátedra fueron el presidente en su segundo día de mandato, el presidente José Antonio Kast, y María Corina Machado, y que estuvo muy emotiva. Es más, relató, y fue bien emocionante, relató la llamada que el presidente le había hecho el mismo día que falleció. ¿En serio? Claro. En la mañana de ese día el presidente la llamó a ella para saber cuál era la situación en Venezuela y ella lo relató en ese momento y dijo que eso graficaba muy bien, que cada vez que ella sentía flaqueza, digamos, y que ya no valía la pena la batalla por la democracia en Venezuela, siempre había una llamada de Sebastián Piñera para darle fuerza y mantenerla arriba. Así que fue muy emocionante. Y el presidente, la verdad, muy conceptuoso con el expresidente Piñera, con su legado y con su mandato, y obviamente con su vida y su familia. Le dio muchos cariños a Cecilia Morel y fue muy llano en esto, reconociendo un poco que habían estado en posiciones muy distintas en el pasado. En algún momento dijo que había sido el peor gobierno después de la democracia, una cosa así, ¿no? Fue muy crítico. Por eso te digo, y hoy día fue muy conceptuoso. ¿A ti que te gusta tanto, Juan Francisco, recordar viejos tuits, viejas opiniones? Reconozco que, por eso te digo que en mi opinión fue una exposición muy conceptuosa. Creo que no tenía ninguna obligación de estar hoy día en su segundo día de mandato en esta cátedra, ni tampoco de fijar una postura tan conceptuosa, y creo que lo fue. Hizo un comentario, Juan Francisco, a ver, escuchémoslo porque tenemos esa cuña, digamos, del presidente Kast y luego lo comentamos. Si el presidente Piñera no hubiese tenido ese fatal accidente, eventualmente yo no habría estado acá. No sé, y después... Fuerte declaración. Estaba él en materia ahí, ¿eh? No, y después dijo además que porque no hay primera sin segunda y no hay segunda sin tercera. Claro. O sea, al final lo que estaba sugiriendo era que el presidente Piñera podría haber sido el candidato de la centro derecha y que eventualmente, siendo él candidato, podría haber sido distinto el resultado de la elección. Creo que fue más una talla que algo que es para tomarlo con mucha
Pero es una manera, se supone que es una manera de decir que Piñera le podría haber ganado a él en la elección. Y de cierta manera es homenajearlo también, ¿no? Es como Exacto. reconocer cierta primacía del presidente Piñera por sobre él. Claro. Sí. O sea, puede ser un poco ofensivo para Evelyn Matei y un poco raro, incómodo para la familia, Sí. digamos, como... Yo la verdad es que lo tomaría como decía Pero- Carlos. Sí, Ah, tomémoslo como- con la mejor versión. Con la mejor Que- versión Que que es eso. decir, de alguna manera, si él estuviera vivo, él habría ganado esta elección, digamos. Exacto. Claro. Exacto. Y la verdad es que y tampoco no hay que hacer esa proyección necesariamente No. con un código político, porque creo que el presidente Piñera había cumplido sus 2 mandatos. Creo que las encuestas de hoy lo que muestran es que la valoración ciudadana respecto de esos mandatos es muy positiva. Piensa que, si no me equivoco, la encuesta Criteria muestra que de los gobiernos con más opinión favorable de los ciudadanos, los 2 del presidente Piñera son los 2 recordados más favorablemente, lo que es un homenaje a él. Y no es necesario, digamos, y por lo tanto no es necesario figurarse que el presidente hubiera sido nuevamente presidente, sino que el presidente Piñera, sino que más bien recordar su obra, aprender las lecciones de lo que fueron sus gobiernos, pero además resaltar el valor de la experiencia, de la vida en política y de haber dedicado toda su carrera al servicio público, especialmente la última parte de su vida a eso. Y ahí quiero hacer un paréntesis, que creo que eso lo hacemos poco, pero quiero agradecerle a quienes salieron del gabinete del presidente Boric y al presidente Boric, porque en parte dedicaron 4 años de su vida, muchos de ellos a servir a Chile. Y también al agradecerle a los que han asumido la responsabilidad ahora de tomar esa posta y liderar los destinos de nuestro país desde el gobierno. Yo creo que hay que agradecer todavía que haya gente dispuesta a dedicarse al servicio público, y espero que lo hagan poniendo siempre el interés superior de Chile y el interés público por sobre cualquier interés particular. Ahora, volviendo al tema Piñera-Kass, creo que, corrígeme tú, así que trabajaste con él, yo creo que en primera vuelta Piñera hubiera votado por Matei y en la segunda hubiera votado por Kass. De todas Ninguna, maneras, sin de todas lugar a maneras. dudas. No, yo creo que el presidente era un pragmático y tenía claras sus convicciones, digamos, y en la disyuntiva de la segunda vuelta no creo que hubiera tenido No, muchas de todas dudas. maneras. sí. Mm. No, sí, la pregunta es efectivamente en esto que nos invita a casa a reflexionar, es que si hubiera estado vivo el presidente Piñera, ¿qué habría pasado, digamos? Y efectivamente tiene cara de que no habría habido segunda sin tercera. Pues, ¿no? No, mira, así que lo que pasa es que en ese escenario yo creo que la ausencia del liderazgo del presidente Piñera se siente más allá de que si hubiera sido candidato o no en la última elección. Yo creo que él era un líder, lo dijo con demasiada claridad María Corina Machado, porque dijo, esto no es solo una pérdida para Chile, el fallecimiento del presidente Piñera, sino que es una pérdida para América, porque él estaba permanentemente preocupado, tanto es así que tanto ella como el expresidente de Colombia recordaban que las iniciativas tanto de la Alianza del Pacífico como este grupo de Libertad y Democracia fueron iniciativas que fueron empujadas por el presidente Piñera en una lógica de resguardar nuestra democracia en América. Sí, y él con Venezuela también, recordemos que tiene, yo creo que fue de los errores más grandes del gobierno de Piñera fue el episodio Cúcuta. Bueno, Que fue La apuesta más grande que no salió muy bien, un digamos. simulacro, Sí. un simulacro que dejaron a Piñera solo. Todos los que tenían que llegar no llegaron o llegaron muy pocos. Y fue un proyecto fracasado de una especie muy rara de... No sé qué fue eso al final. Era como una especie de golpe Blando. pero articulado, supuestamente esperando que se rebelara el pueblo. Claro. Y no pasó nada. Y yo creo que fue un error bien grande. Un paso en falso. Sí. Con el diario El Lunes, por supuesto, sí, absolutamente. ahora, Iván Duque lo recordó hoy día en su discurso. ¿Sí? ¿Eso? Porque ¿Cúcuta? él se quedó lo de- con él. Lo de Cúcuta, claro. Sí. Y él decía, mira, efectivamente esto fue siempre, y recordaba una llamada que había hecho Iván Duque como presidente de Colombia a Sebastián Piñera contándole lo que era el desafío que implicaba logístico y político
que implicaba ese viaje a Cúcuta y que el presidente Piñera no había tenido ninguna duda, a pesar del riesgo, digamos, porque lo que estaba al frente, o sea, frente a la posibilidad de no hacer nada frente a la dictadura venezolana, era mejor tomar el riesgo y tomar el riesgo de desarrollar una acción con alta complejidad logística y alto riesgo político que podía, con alta probabilidad, resultar en lo que fue, digamos, que es algo que se vio como un fracaso. O sea, fue una apuesta arriesgada, si eso es un hecho. Sin duda. Pero claro, también hay que valorar que a veces hay que hacer cosas que no necesariamente van a resultar. Exactamente. La región ha tenido estos últimos años un problema muy grande a partir de la dictadura de Maduro, que ha tenido muchos efectos de todo tipo, económicos, delincuenciales, de inmigración, en distintos países, no solo en Chile, ¿no? Entonces, era sensato que se intentara hacer algo. No resultó, por supuesto, pero... Claro, lo que pasa es que Trump no se la jugó como se la jugó ahora. Claro. Ahorita que tenía que llegar Mike... ¿Qué era? ¿Mike Pence tenía que llegar ahí o no? Pompeo, no me acuerdo. Pompeo, Alguien tenía que llegar ahí que no llegó. Alguno de los estadounidenses. Hartos alguienes tenían que llegar ahí que no llegaron. Llegó Duque y Piñera. No, y tenía que, en teoría, haber una reacción desde el lado venezolano también. Tanto en el puente. Claro, entonces... Pero lo que sí es que hoy día María Corina Machado lo ponía de manera bien brutal. Decía, mira, a lo que combatimos es un régimen que lo que ha hecho es que más de un tercio de la población venezolana haya tenido que salir obligadamente a su país. Ella lo puso de la siguiente manera. Dijo, ¿cómo estarían ustedes aquí en Chile si 7,7 millones de chilenos hubieran tenido que dejar Chile por el régimen que les gobierna? Y es bien brutal. O sea, piensa que hoy día el sueldo mínimo en Venezuela es de 2 o 3 dólares. Y con las mayores reservas de petróleo. Oye, 6,6 millones, si vamos a ser precisos. En todo caso, no Chile, hubo bilateral sí. entre el presidente Kast y María Corina Machado. Hasta No donde sé. yo sé. No me suena a mí. No, No es que no ni se idea. hayan visto, evidentemente que se encontraron, pero lo que me sorprende y me hace pensar si tiene también algo que ver con Estados Unidos, que finalmente el presidente Donald Trump es del CISTA hasta el momento. Claro. Sí, Está muy cómodo con la Muy cómodo sucesora con la sucesora de Maduro, hasta el minuto. No es que no haya recibido a María Corina, pero es del CISTA. Le sigue penando Entonces, el premio, ¿no? le sigue penando el premio. Dice que ahora ya no le interesa. Ya no lo quiero, ya no lo quiero. Oye, sí, por si favor. me permiten alguna reflexión sobre estas primeras, no sé, 24, 36 horas que lleva el presidente Kast. En general yo diría que todo bastante limpio, ¿no? Nada fuera de lo que uno podría esperar, ningún gran error. Han habido hartos gestos que a mí me parece importante, porque gobernar es comunicar, y en eso qué mejor que los gestos. Haber ido ayer a la escuela de Augusto Dalmar en Ñuñoa, hoy día haber comido en el casino, ¿no es cierto?, la primera dama sirviendo a los trabajadores, cosa que entiendo que generó ya una polémica a la Contraloría, que me parece diputado bien, Manucheri una porque lecera. no Sí, estaba no. usando No, bien. los implementos de manipulación de O sea, alimentos. bien, bien absurdo. Se Yo van a creo que estar con este infantilismo. Le dijo que no era un fundo. consíguete un problema honesto, ¿no? Porque Manucheri ha tenido harto acierto en temas de corrupción, hay que reconocerse. Sí, pero aquí me esos parece aciertos se le caen pues, con este a tipo mí me de parece que aquí- infantilismo. que está de más. Pero yo quisiera hacer una reflexión de algo que me llamó la atención ayer en el discurso del presidente, que es un discurso también en general en su estilo. Yo lo encontré, no sé qué opinarán ustedes, medio parecido al que hizo cuando ganó. O sea, poco estructurado, muy de buena onda, familia y qué sé yo, todo lo que quieran. Pero hubo una frase que a mí Yo me llamó... no estoy de acuerdo porque creo que se mantuvo en el texto, a diferencia de la La vez primera anterior, vez. que improvisó más. Que improvisó y se mucho. fue por Sí, por correcto, las pero nubes. yo creo que el texto no fue especialmente ni épico, ni... No, es muy muy en la línea de aterrizado. aterrizado, exacto. Sí, sí. Pero me llamó mucho la atención algo que quiero comentárselos, que es que esto está en el texto, esto no lo improvisó. Él dijo la siguiente frase, dice: nos entregan un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar. Es fuerte la frase, ¿no? Nos entregan un país en peores condiciones que nos podíamos imaginar. Pero luego, y esta parte no la encontré en el texto, pero sí la dijo, entiendo que esto lo improvisó, dice: he ordenado auditorías a todo nivel, en todo el país, ¿no es cierto? Y lo que esté bien lo vamos a aplaudir, y lo que esté bien lo vamos a castigar. Algo así. Esta segunda parte la parafraseo. Lo que esté mal. Lo que esté mal, claro. Lo que está bien lo vamos a aplaudir. Claro.
Entonces yo me digo, bueno, pero decíase vos, presidente. O sea, ¿sabe el estado en que encontró el país? Que es lo que primero que dice, que se lo encontró en un estado peor del que se podía imaginar, o está esperando las auditorías y si salen bien va a aplaudir. No sé, me pareció no afortunada la frase del hemos encontrado al país en las peores condiciones de las que podíamos imaginar. Hay que decir que toda su campaña fue de que el país estaba cayéndose a pedazos, ¿no es cierto? Y el gobierno de emergencia Claro, y todo. ¿cuán más mal podía imaginar? Entonces decir que lo encontró todavía peor que eso. Pero después, 10 minutos después en el discurso, decir, y he ordenado auditoría y si está todo bien los voy a aplaudir, a mí me parece que es súper poco, Pero conversa sé que poco las dos frases. Yo ¿no? creo que Un poco son consistente. son Un poco niveles consistente. distintos, Carlos. Yo creo que lo primero respecto de encontrar un país que está peor de lo que podían imaginar, creo que dice relación con el estado de la hacienda pública, podríamos decir, ¿no es cierto? Es decir, un déficit fiscal, un poco transmitiendo algo que ya se ha dicho y se dijo durante la campaña, que no hay plata. Y eso es ponerse un poquito el parche en telería, porque es decir, el estado de la hacienda pública, los recursos de que dispone el Estado para poder hacer cosas, las arcas están más vacías de lo que esperábamos que estuvieran. Eso es un poco lo que está diciendo. Que no tiene tanto que ver con las auditorías, que dicen más bien relación con el estado de probidad o integridad en que se encuentra el Estado respecto de sus contrataciones, de sus cuentas corrientes, etcétera, etcétera. Yo creo que no son completamente incoherentes las dos cosas. Uno podrá considerar exagerado lo primero o no. Yo creo que ¿Te parece sí. exagerado, no? No, Juégate, yo Juan Francisco. creo que él se encuentra en un país, no sé si es más difícil de imaginar porque venimos discutiendo sobre eso y es más, una de las propuestas de campaña de José Antonio Kast fue reducir el déficit fiscal en 6.000 millones de dólares. Entonces, Como hay que consenso ahí que la situación es grave. claro, entonces O sea, el supongo Consejo Fiscal Autónomo lo dijo, ¿no? eso Lo dijo José como, Antonio Kast. claro, ya lo habíamos imaginado, ¿ah? No, Claro, más allá de lo claro. que nos ¿Qué habíamos fue lo que imaginado. pasó ayer que todavía es peor, digamos? No, yo creo que aun cuando hubiera dicho es más o menos la situación dramática que nos imaginamos, creo que es consistente en el discurso de decir, mira, las cosas están muy difíciles y por lo tanto en una lógica Sí. de morar expectativas de que esto Está no va a bien. ser llegar a imprimir billetes y empezar a repartir plata, porque la verdad es que yo creo que es consistente además con un discurso de reducir gasto, bien. de Sí, yo lo que eficientar digo- el Estado. Yo lo que digo es que son importantes los tonos, ¿no? Porque en general, de aquí para adelante, la responsabilidad ahora la tiene el gobierno, va a necesitar llegar a acuerdos en cosas, entonces partir poniendo esta pata encima y diciendo, oiga, esto está peor de lo que habíamos Sí. imaginado, Yo lo no me parece que sea un buen Yo lo tono. comentaba con Kike en la mañana, que me llamó la atención también ese párrafo, pero encontré que luego los ejemplos concretos que utiliza para justificar que el país está en peores condiciones de las que ellos podían imaginar, dice, finanzas públicas debilitadas, Sí. y sí, así dice, esa es la palabra que utiliza, finanzas públicas debilitadas, crimen organizado y narcotráfico ha avanzado. Sí. Las cifras lo que muestran es que en los últimos 4 años disminuyeron los homicidios en un 25%. O sea, si hay algo que pareciera que está funcionando es el combate al crimen organizado. ¿Tú no dirías que ha avanzado el crimen organizado y el narcotráfico? Habiendo disminuido en los últimos 4 años un 25% o 24%, creo que es la cifra exacta, o sea, me parece que es evidente que ahí hay mejoras. O sea, lo que Y yo un digo... país lo donde que- y lo tercero, debatible, un país donde las familias se sienten abandonadas, porque eso es una yo lo que percepción digo- como subjetiva. Lo que digo, Consuelo, es, por supuesto que como discurso, para un gobierno es muy conveniente decir que está todo mal, porque además después no te pueden exigir tanto. Porque si uno dice, si encontré la casa patas para arriba. Pero ¿hasta cuándo te va a durar ese discurso? ¿No? Si te puede durar efectivamente un tiempo. Y hay cosas que yo creo que no se reconocen adecuadamente. Como en todos los Oye, gobiernos Carlos. tiene cosas buenas y cosas malas. Este tema del déficit fiscal está clarísimo, pero junto con eso hay un montón de cosas bien positivas, ¿no? Las cifras de inflación, por ejemplo, las cifras de inversión, por ejemplo, que están en nivel altísimo, las cifras de exportación. Entonces, hacer un discurso, listo, te resultó la jugada porque ganaste la elección y con distancia, pero seguir con ese discurso y en las 4 páginas, que fue un discurso corto, ¿no es cierto?, el de Asunción, Sí. volver a meter el tema de que, oiga, esto ya es peor de lo que nos habíamos imaginado,
A mí me parece que no entiendo la jugada, a eso es lo que a voy. la De aquí ex- para adelante te toca gobernar y te toca gobernar buscando acuerdos, buscando votos en el Francisco. Parlamento, vamos pirquineando. No sé si esa es la mejor la ex estrategia. ministra vocera de gobierno, Camila Vallejos, lo usaba hasta el último mes de gobierno, el argumento del gobierno anterior. Así que. Vamos a empatar ahora. Esa es la manera de resolver este conflicto. No, sí, lo único que te digo es que Ya, tú dices, esta es la política de siempre. es y la ya política está. de Bueno, está siempre. bien. La verdad es que así es como. Y especialmente, a mí me pasa algo al revés. ¿Ah? Encuentro que el estilo del Partido de Republicano era bastante más agresivo de lo que ha sido en su estilo, en Totalmente, su forma, claro. el presidente José Antonio Kast. Y yo creo que eso está bien. Hay que agradecerlo y además es parte de un sentido de realidad que ahora le toca gobernar. Es el presidente de todos los chilenos. Ya ganó la elección y por lo tanto lo que corresponde es encontrar donde hay espacios de voluntad común. Y ahí yo hago una distinción que es coincidente con lo tuyo, Carlos, que encuentro que en el discurso del crimen organizado, la delincuencia, hay un enemigo común al que nadie podría, ¿no es cierto?, encontrar un defensor. Y mira además cómo partió eso, ¿no? Porque partió con el carabinero baleado, sí, claro, con muerte cerebral en el además, sur sí, y con Rojas Báez Sí, acá. así es. O sea, Mm. tuvo al tiro dos ejemplos para reforzar que estamos en una situación compleja Tal cual. de crimen En organizado. cambio, cuando se apunta a la corrupción, en la corrupción hay un riesgo de politización asociado a la corrupción. O sea, obviamente cuando uno dice, mira, la corrupción, y él incluso, el presidente lo dice, venga de donde venga, el partido que sea, pero naturalmente de lo que se sigue es que las principales acusados de corrupción, me imagino yo, van a ser aquellos que estuvieron en el gobierno justo antes. Entonces ahí yo no veo espacio mucho para el acuerdo, salvo que ustedes me digan que hay casos de corrupción donde que son escandalosos, pero la gran mayoría de ellos, yo te diría, están siendo investigados. El caso Fundaciones, todos los casos que fueron más bullados de el gobierno anterior. Carabinero. Claro, PDI, Carabinero. Yo creo que hay bastante consenso en todas las fuerzas políticas de que eso debe ser investigado por la justicia y en caso de llegar a condena va a ser condenado transversalmente. Total. Quique, tú hacías un punto en la mañana a propósito de los casos de corrupción sobre el discurso cuando la gente empieza a gritar Boric preso. Boric preso. Y él para los gritos y dice respeto. Y lo otro que me llamaba la atención, le comentaba a Consuelo, que el grito haya sido auditoría. Auditoría, porque es un grito que no se Del acompaña público. es como le decía a la Consuelo, como mejoramiento de gestión. Es como extraño, es ¿ah? muy raro la demanda. Productividad. Oye, todos los menores de 21 años dijeron ¿qué estarán gritando? Ahora, ese tema- hablan otro idioma. Ese tema como que no se aclaraba porque ¿qué es lo que se dice exactamente con que se va a hacer auditoría? Que me parece muy bien, pero ¿se va a hacer auditoría en todos los lugares, en todos los sectores? Supuestamente en todo. ¿Y qué significa eso? ¿Que se va a crear una segunda Contraloría? ¿Una Contraloría No, 2? van ¿Qué a es? estar a cargo la Subsecretaría de Interior, Hacienda. O sea, y va a haber una cualquier Contraloría cosa- paralela. Claro, entonces. cualquier No, pero cosa. es que ya lo hay, pues, Carlos, sí. Hoy el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno, del CAIG, que se llama, es un órgano del Ministerio de Hacienda o en la SECPRES, no sé si está, cuyo rol es coordinar las auditorías internas de gobierno. Yo creo que lo que se pretende, estoy elucubrando, no tengo información, pero lo que se pretende es darle más capacidades y que ellos hagan auditorías internas de cuál es el estado de situación de todos los servicios públicos. Y Por la eso, orden, está bien, lo pero- que se descubra se le reporta directamente al presidente de la República. Perfecto. ¿Mm? Esa labor de auditoría en todos los servicios públicos, quien naturalmente la hace y con dificultades, porque eso es caro, necesitas mucha gente. Mira todo lo que es la Contraloría, es la Contraloría General de la República. Entonces, yo es creo que, auditoría externa. La claro, auditoría interna es el control propio del gobierno. Son las... ¿tiene la capacidad para hacer eso? Eso es lo que me pregunto yo. Debería. Con lo que cuesta auditar a toda la... Y se puso plazo. ¿ah? O sea, Son yo las que- 7:30 de la tarde, así no, que yo me puse yo un diría plazo. que en eso sería mucho mejor reforzar y darle más atribuciones a la Contraloría. Entonces, pues, démosle más recursos, que tenga Oye. más personal y que pueda hacer esa pega mucho mejor. Vamos a hablar de otros temas a la vuelta de la pausa, pero tengo el panel ciudadano sobre cómo evaluó la gente de la UDD y cómo evaluó la gente el discurso. A propósito, entre quienes lo Muy vieron, bien. qué gente lo vio, qué gente no lo vio, completo, hasta la mitad. Se los contamos en un segundito. Esto es Página 13 en Tele 13 Radio. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista. Escuchas Página 13 con Consuelo.
Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. ¿Valoras tu bienestar y tu economía y todavía no nos conoces? Tenemos más de 12,000 productos con hasta un 60% de descuento. Descúbrenos. Suscríbete ahora a sociopharma.cl. Estamos aquí para facilitar tu vida. Vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única y repetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas. En Caroline School nunca estoy sola. Siempre hay un equipo que me ayuda si tengo dudas, como por ejemplo entrar a clases. Tengo clases en vivo y también puedo aprender a cualquier hora. Somos una comunidad online activa, una nueva era educativa para una nueva generación. Caroline es cool. Seguimos con Página 13 por Tele 13 Radio.
7 de la tarde con 36 minutos. Regresamos a este programa para escuchar y para pensar. Esto es Página 13 en Tele 13 Radio. Son los jueves de opinión, los martes de pololeo y los jueves de opinión. Yo ya quedó eso, ¿o no? El martes de pololeo, sí. El martes de pololeo. Voy a hacer martes de pololeo en La Moneda ahora. Sí, pero había un ítem del martes de pololeo, podía ser en la casa. Cuando no podían salir. Tenían que salir. No, cuando no podían, sí, estoy Está reporteando el tema. Ya. Nos enteraremos con la publicación de Mujica. Cuando se encerraban en el living o en el comedor no podía entrar ni un niño. Y ese era el martes de pololeo. Bueno, como todos los jueves estamos, por supuesto, con Carlos Gajardo y con Juan Francisco Gali. Oye, brevemente, lo que les decía, el panel ciudadano UDD sobre el primer discurso del presidente, mandaron la encuesta a toda la gente del panel a las 22:40 horas, ¿ya? Del día de ayer. Un 40% dijo que no había visto nada, 30% lo vio completo y 30% de los que respondieron un pedacito, ¿ya? Así que 60% completo o algo y 40% nada. Obviamente la gente que lo vio completo tiene una evaluación mucho más positiva, tiene el incentivo, le interesaba, claro, por tanto le gusta. Politizado, entonces, tienes entre los que lo vieron completo, un 53% que dice que lo encontró muy positivo, ¿ya? De los que lo vieron una parte, un 18% muy positivo, después un 36% positivo, pero fíjate que entre los que vieron un pedacito, solo un 3% es muy negativo, o un 17% negativo, ¿ya? Es más o menos obvio que la gente que lo vio entero tiene, bueno, una buena percepción en general y una buena percepción de lo que podría ser el gobierno. Entre que los vieron, la confianza en el presidente, entre los que vieron completo el discurso, está en 55%, 56%, súper alto, es más o menos evidente. Pero me parece interesante entre quienes no lo vieron, ¿ya? ¿Cómo está la confianza en el nuevo presidente? En términos que pueda conducir de buena manera al país en los próximos meses, después del primer día de todas las señales que habían, etcétera, etcétera. Y esto es bien interesante. Entre los que no lo vieron, hay un 33% que tiene poca confianza. O sea, es como una curva de Bell, ¿ya? La gran mayoría está al medio. Pero hay un 15% con mucha confianza, un 19% con bastante confianza, 34% entre los dos, un 33% con poca, pero ninguna confianza, un 24%, y no sabe, un 9%. O sea, a lo que voy, creo, con este panel, que es como con todos los bemoles que pueda tener una muestra chiquitita, pero está partiendo como con buen pie, creo. Buen pie, o sea, tiene 60% de votos iniciales, y parte con un tremendo envión de votos. A mí me interesó a propósito de eso, la encuesta a propósito del cable chino, no sé si la vieron, ¿no? Que era un 43% le creía al presidente Kast, un 33% le creía al presidente Boric, y un 20% no le creía a ninguno. Yo dije ese 20% del PDG, dije yo. Claro, que eran los de centro y los que no se clasifican políticamente, eso no le creían, la mayoría no le creía a ninguno de los dos. Sí. Pero son cifras altas, igual. Digo, que del 60 y tantos que tuvo de votos, solo un 43 le creyera, es un número bajón. Yo creo que el cable chino, para ir a lo que quiero decir, fue una cosa que al presidente Kast no le favoreció. Ahora, que tengan poca confianza, yo no lo veo como un problema, fíjate. Porque quiere decir que tienen pocas expectativas. No, pero siempre es muy malo, porque al final, lo quieras o no, uno espera respuestas del gobierno. Aunque no hayas votado por él, uno espera respuestas. Cuando la gente te dice, mira, no confío en ni uno, ni el que viene llegando, ni el que se va yendo, es pura desesperanza. Y frente a la desesperanza... Yo lo veo como una oportunidad. Bueno, habría que ver qué entiende uno por poca confianza cuando le dan estas alternativas. Entre mucha, bastante, poca, ninguna, no sé. Es el típico que dice, bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando. Hay que trabajar igual, y quien esté en el poder da lo mismo. Sí, está bien. Pero yo creo que es un hecho que el gobierno parte con un gran caudal de votos, parte con altas expectativas. O sea, viene con viento favorable y vamos a ver cuánto dura la luna de miel, que es la gran pregunta, ¿no? Porque en general lo que ha pasado es que las lunas de miel están durando cortas, cada vez menos. ¿Cuándo se termina la emergencia? Ojo con eso. Porque si la emergencia se perpetúa es que el gobierno lo está haciendo mal. Entonces, ¿le van a poner fin a la emergencia algún día? ¿Alguien va a decretar al concepto de emergencia? ¿De que este es un gobierno de emergencia? Sí, porque es que yo creo que si un gobierno... Yo creo que sí, yo creo que esa es la idea. Si un gobierno de emergencia tiene que ser los 4 años. Que la emergencia es lo que marca la gestión de este gobierno, que es sacar al país adelante después de
una crisis de seguridad y una crisis económica que implica mucha escasez de recursos que limita mucho la acción de gobierno. Yo creo que ese es el relato que está debajo del paraguas de gobierno de emergencia y sí. por lo tanto Pero eso partimos- debería Pero partimos con informar todo el emergencia gobierno. y salimos con emergencia. ¿Y qué, Claro. entonces qué se soluciona? ¿Cómo seguimos? Oye, a propósito de encuesta cortito, porque esto nos alcanzamos a comentar la semana pasada, la encuesta sobre el proyecto de conmutación de pena, paliza, Sí, claro. 92%, 92, búscame una encuesta que te diga que el 92% está de acuerdo con algo, 92% en contra del proyecto de conmutar de pena a violadores y asesinos. Ese proyecto se murió. Es el efecto Quintrala. Total, total. No, claro. Claro, o sea, ese ejemplo tiró al tacho la basura el proyecto. Viene una carta, entiendo, mañana en el Mercurio A2, espero que la lean, sobre el tema. ¿De quién es? ¿De qué? A propósito del tema. No puedo spoilear más, pero el día de la mañana. Pero más o menos que... No, sobre este tema. Sobre El el nombre tema empieza con conmutación de C pena. y el apellido empieza con G. Y alguien que es tonto hasta las 12. Claro. Pero es en coautoría. Bueno, ok, ya, bueno, oye, ya hablábamos de, y lo mencionabas tú, Carlos, el gobierno de emergencia y los elementos con los que comienza, que es el disparo en la cabeza al carabinero la mañana del día de ayer, y hoy día que nos amanecimos con lo de Rodrigo Rojas Vade, que está lleno de puntos suspensivos todavía, de dudas, con tu experiencia en el Ministerio Público, ¿qué pensaste No, yo en sería la súper mañana? cauto. Yo sería súper cauto. ¿Puede y ser cualquier cosa? Puede ser cualquier cosa y esperaría que las investigaciones avancen. Pero efectivamente ponen en el tapete un tema que está ahí, digamos, ¿no es cierto? Este tema de las personas amarradas, las personas secuestradas, las personas que las tratan de quemar. Que las tratan de quemar, exactamente. Y en este caso pone el añadido que es un tipo conocido, ¿no? Como Rojas Vade, y que además entiendo que habían habido cierta escritura. Esas hay distintas versiones. ¿Eh? Eso es lo que escuché, digamos, no tengo idea si es así. Entonces, con o sin escritura es un caso grave que tiene que ser aclarado y que, por supuesto, uno no puede adelantar conclusiones, pero es un tema el grave. señor Daniel Núñez dice Eso te iba a decir. esto es un atentado de los grupos de ultraderecha. No, yo sería más cauto. Y lo mismo con respecto al intento de asesinato, y entiendo que está en una condición de salud muy compleja del carabinero en el sur también, ¿no es cierto? O sea, pone de manifiesto de nuevo el problema que tenemos con la excesiva proliferación de armas que termina generando este tipo de ¿Y ese cuestiones. caso es difícil de dilucidar rápidamente? Porque me No, imagino yo que el diría que gobierno no. quiere que sea Sí. lo más rápido posible. No, yo diría que no. Yo diría que son casos donde debiéramos tener resultados más o menos rápidos. Piensen ustedes que un caso mucho más terrible y más complejo fue el caso de los homicidios de carabineros, donde se tomó detenido a los 3 hermanos, ¿no es cierto? Y Cañete. ese caso, en Cañete, y ese caso ya está hoy día con sentencia condenatoria, ¿no es cierto? Donde se condenó a los 3 hermanos como autores. Es un caso mucho más complejo. A mí me parece que este caso, porque entiendo que este caso, lo que se ha dicho hasta acá, es un caso que no tiene que ver con criminalidad organizada, digamos, que ha sido en un contexto de un control policial con personas en estado de El de ebriedad Puerto o algo- Vara. o algo semejante. El de Puerto Vara. Déjame. Entonces debiera ser más o menos sencillo de esclarecer. Sí, yo coincido plenamente con Carlos en la necesidad de prudencia al abordar el caso de Rodrigo Rojas Vade, pero también yo quiero comentar lo del senador Núñez. O sea, te voy a leer lo que dice el tuit. Dice, fue un secuestro planificado por grupos de ultraderecha. Yo creo que, mira... Me huele al centro de tortura en No, Plaza si es Italia. que más allá del fake news, dado que él no puede tener información y que esto solo está hecho con un objeto que no es informar la investigación, ni dar a conocer, ni denunciar hechos, ¿qué otro fin podemos asignarle a ese tuit? Más que enardecer a la ciudadanía. Y eso coincide con algo que yo encuentro que es inconveniente. Mira, 3 hechos que a mí me parecieron muy incómodos en el inicio del gobierno del presidente Kast. Uno, por primera vez, marchas en la Alameda la misma noche de asumir no marchas, incidentes en la Alameda con piedrazos y lanzamiento de objetos a los automóviles que por ahí transitaban la noche del primer día del gobierno del presidente Kast. Una página completa en el Mercurio de Greenpeace diciéndole al presidente Boric gracias por nada.
y Mr. Wolf. Y el presidente Kast también, entiendo, ¿no? Eran 2 páginas. Me decía el señor presidente. Sí, Puede no, ser. en la siguiente venía Cast. Claro, Bueno, le pegaba a los 2 presidentes uno. Y la por misma- eso, el mismo aviso. pero eso, a quien más interpela no es al que se va yendo, es al que es como una, ¿no es cierto?, un anticipo de cuál va a ser la postura Cómo frente se al viene la nuevo mano. gobierno, exactamente. Y en tercer lugar, Y son caras esas páginas, ¿eh? 2 sí, páginas en no el sé cuánto Mercurio. costarán, pero y en tercer lugar, Mr. Wolf, que es un Volvió. tuitero. ¿Existe todavía? No existía. No existió durante 4 años, Consuelo. Ah, Renació con ocasión del cambio de gobierno. No, le estás dando importancia a cosas que no las tienen. No, no. Me parece Juan Francisco. Lo primero No, sí, estoy de acuerdo con que las declaraciones de todo Daniel esto- Núñez son todo esto no- imprudentes, que no Todo esto tiene, no tienen o sea, yo asidero. creo que no son importantes, pero dan cuenta de bueno, que pero hay un explica, grupo explica que quién quieren es Mr. Wolf, enardecer. porque no dijiste. Mr. Wolf es un... Pero mira, un- yo creo que un- nadie estaba enterado acá de lo que estás hablando. Te fijas, tú mismo le das luz a una cosa que no tiene importancia. Eso es lo que te digo. No, pero es que fue muy odioso durante el estallido. Fue uno de los grandes esparcidores de fake news. Y por lo tanto, creo que lo que hay detrás Ahora, de todo habla esto... mal de nosotros que uno siga cuentas anónimas. ¿Ah? Sí, po. No, y lo sigue mucha gente. Habla mal de, yo sé, habla mal de todo. Yo no lo tengo contemplado. Recordemos que una mi gran vida. cuenta anónima era de un tal Patito Verde que terminó siendo director del canal, pues, ¿no es cierto? Entonces, en ese tema hay tanto paño que cortar. Lo único que te digo yo es que todo esto tiene por fin generar odiosidad y tiene relación con lo que estábamos hablando al principio. Creo que el presidente Kast ha hecho un esfuerzo por ser más llano en el trato con la ciudadanía, diciendo, mire, voy a gobernar para todos los chilenos, voy a buscar acuerdos. Pero en cambio veo que desde algunos otros sectores, y incluyo ahí al senador Núñez, lo que se pretende desde el primer día es enardecer a la ciudadanía. No, estoy de acuerdo con lo del senador Núñez, pero lo que te digo es que le demos importancia a que haya vuelto un tuitero enmascarado. No, la verdad que no le veo la relevancia, digamos, como para gastar segundos en eso. Yo creo que es importante y me parece que han habido señales efectivamente de ir temperando las pasiones. Fíjate que se dio una buena señal de eso en el Senado, ¿no? Hubo un acuerdo para la conducción de la mesa para los 4 años, hubo otra cosa distinta, pero legítima, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados. Yo creo que es importante que por lado y lado se den señales, porque efectivamente los últimos años en nuestro país han sido muy ásperos. Yo creo que y han ido generando animosidad que no existe. Creo que la gran diferencia entre lo que pasó en el estallido, posterior al estallido y ahora, es que van a existir los mismos grupos, los que fueron ayer a Plaza Italia, los barras bravas, los delincuentes, los narcobarras que van a querer jaleo, fiesta, vender drogas, todo eso. La diferencia está en cómo la oposición actual se va a tomar eso. O sea, cómo lo va a interpretar, cuánto apoyo le van a dar, si van a estar dispuestos a que no saquen más la fuente alemana, que no vuelvan a quemar iglesias. Ahora viene la mano de el socialismo democrático, del Frente Amplio y del PC para decir la verdad que no estamos en esa. Pero tú tienes dudas legítimas, Quique, te lo pregunto honestamente, de que eso pudiera suceder. ¿De que apoyen la violencia? De que pudieran haber nuevos estallidos que fueran apoyados. Yo creo que el PC los va a defender. Ya, pero estaba hablando del socialismo democrático. No. Yo creo que el socialismo democrático ya se espabiló. Pero espérate, si estábamos hablando de un senador de la República. Pero del PC. Pero del PC, pues Núñez es PC. No, el PC siempre va a estar con la calle, sea lo que fuere, y van a encontrar justificaciones para apoyar cuando son un lumpen. Pero los otros sectores, el presidente Boric, ¿qué posición va a tomar? No me imagino a Tomás Boanovich aplaudiendo la quema de la Plaza Maipú, como se quemó tantas veces. Entonces, eso va a ser el factor, yo creo, cambiante, porque estos grupos van a seguir. Sí, con poquito armáis un quilombo más o menos. Con 100, la Plaza Italia la tapáis, ayer había tráfico, congestión. Sí. Apedrearon autos de autoridades. Sí. Entonces uno dice, de un subsecretario incluso. Claro, sabían, había información, no había información. Sí, pero yo en eso también digo, tampoco agrandemos cosas que no son. Está muy mal y qué sé yo, pero han sido incidentes absolutamente menores en lo que ha sido el cambio de mando. Ha sido un cambio de mando bien limpio. Total. Que partió con una situación bien inédita, que fue el quiebre de las conversaciones del presidente Kast con Boric, ¿no? Y que afortunadamente
no sé si tan rápidamente, pero a los 2 días se solucionó y volvieron a sentarse. Ahora, el lumpen que va a Plaza Italia no tiene idea de todo esto. Eso te iba seguramente. Eso te iba a decir, hay un grupo muy minoritario, y tú tienes razón, es muy minoritario, pero por eso que es lo que yo capaz digo, de enardecer los ánimos. Lo que digo, no contribuyamos nosotros mismos a agrandar temas que no son. Oye, estuvieron hasta las 5 de la mañana. Temas de conflictos barriales y lo que pasa en los estadios y violencias tenemos permanentemente, digamos. No creo que en este cambio de mando haya habido algo tan importante como para gastar palabra en esta radio tan importante. Lo voy a explicar de esta manera. ¿A quién le habla el senador Núñez cuando pone esa frase en su Twitter? Le habla a esos pocos pero enardecidos. Entonces la única advertencia que yo hago es que esos pocos enardecidos siguen existiendo. Lo que falta es una autoridad legitimada que los encienda. Creo que el senador Núñez fue por ese camino en este incidente de Rojas Vade, donde no tiene ningún antecedente para afirmar lo que hizo por Twitter. No tiene ninguno. Él puede plantearlo como una duda. Espero que esto no sea, y ya, podría pasar, sí, pero eso afirmarlo como un hecho. O sea, no hay ningún puedes. antecedente y un senador de la República. Y no hay ningún antecedente de que existan grupos de ultraderecha haciendo secuestros, pues ese es el tema que hace secuestro que la planificado. sea bien absurda. Escuché, ustedes entrevistaron a Rodolfo Carter hoy día, ¿o no? No. Pero estuvo en la radio, o hoy día o ayer. Ayer, sí, creo. Ayer desde Valparaíso con Iván en la mañana. Sí. Fíjate que él le dio harta importancia a un tema que yo creo que es bueno ponerlo, porque creo que tiene que ver con los tiempos que espero que se den en el país. Que fue el momento, contaba Carter, el momento en que se hace el juramento o el reconocimiento en el tricel de ya su cargo de senador y diputado, que fue la semana pasada, ¿no? Y él cuenta un momento en que se juntan en esa ceremonia Gustavo Gatica con el presidente Castro, sí. No sé si lo escucharon, y que tienen una conversación, no tengo idea de qué, pero amable y qué sé yo. Y Carter pone el acento en que eso es lo que uno espera, digamos, de la convivencia democrática, y dice algo así como que si Gustavo Gatica con el presidente Castro son capaces de conversar, ¿cómo no vamos a ser capaces de conversar nosotros? Y Paulina Núñez en la mañana dijo que Fabiola Campillay. Exacto. También dijo Fabiola Campillay, yo no tuve ningún voto en contra, y con Fabiola Campillay tenemos una relación que se ha cultivado, sí, o sea... Que es algo como de persona, dice, que votó por ella. Evidentemente no en un tema político, pero sí en un tema de un vínculo personal, sobre todo los temas que habían estado trabajando juntas en la Comisión de Mujeres, en la que había estado Paulina Núñez. Y es buen punto relevar eso, Sí, es importante, sí. Y yo creo que no es, exacto, porque no es coincidencia. Yo creo que yo le escuché una entrevista que le hicieron aquí en la radio, si no me equivoco, a Gustavo Gatica, y que él, al menos la sensación con la que yo me quedé después de esa entrevista es que él transmitía que no quiere generar odiosidad, sino por el contrario, tender puente. Por supuesto, y por eso digo, ¿no? Y eso no quita, digamos, las legítimas diferencias políticas que existan y las distintas miradas del país, pero tener la capacidad de conversar partiendo de la buena fe, ¿no es cierto? De decir, mira, yo estoy en contra de algunas cosas que puede plantear el presidente Kast, pero estoy convencido genuinamente que él quiere lo mejor para el país, digamos, y habrán cosas donde voy a estar apoyándolo y otras que donde no. Ahí van mis agradecimientos a quienes salieron de los cargos de público y a quienes la asumieron. Sí. Mientras sigamos teniendo personas que quieren asumir esa tarea, arriesgarse a asumir esa tarea. Esa casa donde tanto se sufre. Sí. Exacto. Pero donde todo quiere volver, decía. Parece que no se sufre tanto. Sí. Se sufre tanto, pero se olvida. Se sufre más afuera, yo creo. En la casa que adentro. Hay una frase ahí, ¿no?, que dice, se sufre estando en el poder, pero más se sufre cuando se pierde. Exactamente. Oye, antes que vayamos atentos, ¿no es cierto? Porque es un temita que está pasando, la formalización de Manuel Guerra. Mañana o el sábado. Mañana o el sábado debieran estar los resultados. Ha estado muy interesante la formalización, los antecedentes que se han puesto. Ahí fue expuesto a un interrogatorio el ex fiscal Guerra, así que muy interesante. Yo creo que es importante la señal que se va a dar en este caso en el Tribunal de Garantía primero y seguramente en la Corte de Apelaciones después. Sobre todo porque fue confusa esa partida del acuerdo, no acuerdo que se rompió. Creo que es bueno que la resolución final de esta audiencia sea clara en cuanto a lo que se le imputa y
dada la gravedad de lo que se le imputa, Exacto. las consecuencias que ¿Pero va a se tener. había la visto cautelar. alguna vez, aparte de eso, que en una audiencia de formalización o sea, se la jugara por defenderse de inmediato y tan largo y tantos días? Es raro. ¿El Es imputado? un derecho que tiene el imputado. Pero nunca lo usan, En general ¿verdad? no lo usan porque en general el imputado no tiene tanta habilidad para exponer, pues, pero acá es un caso distinto. Pero porque ni quieres mostrar tus no cartas quieres mostrar tus tampoco cartas. en Tiene un esas abogado que lo instancias. controla en realidad. No, pero acá tienes un abogado, un imputado, digamos, que conoce, cree poder defenderse mejor que su claro, abogado. pero, Es pero que que yo creo conoce el sistema tan bien como nadie, ¿no es Sí. cierto? Fue fiscal 20 años, entonces sabe cómo Lo funciona que esto. pasa es que pasa en las audiencias de formalización que parece, uno las ve por la tele y en general es solo el Ministerio Público el que expone, Sí. el otro se queda callado Mm. y eso es lo que queda instalado. Sí. Entonces tengo la impresión que Guerra dijo, Quiero chao, contar me mi voy- verdad. me voy a defender en este momento. Sí, yo creo que Sí. incluso lo... Como una lo cuestión del- reputacional. Sí, así, lo ¿o deslizó, no? Total. Consuelo, ¿Sí? eso, ¿Es eso eso? mismo fue lo que deslizó. Dijo, mira, al final este juicio se ha llevado ante la opinión pública y En por la los prensa. diarios. Mm. Entonces él lo que está haciendo es una performance que también tiene un destino de comunicación, de cuál es su posición frente a las acusaciones que se le hacen, mucho más que si eso se Mm. resuelve una cautelar o está en definitiva en el La juicio. tiene difícil comunicación. Partió Y el reconociendo que todos los WhatsApp eran verdaderos, pues Claro. después de eso ya hay poco más que agregar, digamos. Bueno, veremos qué sucede entonces en las próximas horas con si se dicta prisión preventiva o no, qué sucede con esa formalización. Quizás tenemos oportunidad de conversarlo entonces el próximo jueves, en los jueves de opinión de Página 13. Voces diversas conversan y debaten en la multiplataforma de Tele 13 Radio y tele13radio.cl.